y agradece todos los saludos y los parabienes de quienes se hayan conectado con ella. Yo en mi calidad de adulto, de vicepresidenta, tengo que asumirla junto con el directorio, ¿no es cierto?, esta reunión. Vamos a proyectar la tabla, comentarles que vamos a iniciar. Primero que nada, como directorio decidimos tener una breve exposición del profesor Juan Carlos Gómez Leito, sociólogo, politólogo, historiador, tiene hartas condecoraciones. Muchos títulos. Para que nos dé un poco el encuadre de la situación política de Chile hoy día, que tiene que ver mucho con todo lo que nosotros hacemos, tanto como ciudadanos como trabajadores, con nuestras demandas y todo, está todo entrelazado. Posterior a eso, vamos a hacer un pequeño saludo del 8 de marzo. Esperamos que hayan tenido una buena conmemoración. Hoy no hay nada que, como saben ustedes, festejar en esa fecha. La muerte de 120 obreros textiles en Nueva York, quemadas. Y posteriormente vamos a entrar en el contenido ya más sustancial en la tabla que ustedes van a ver. Nosotros ayer mandamos un audio recordándoles que esta reunión esperamos que termine a las 15 horas, si termina antes mejor. Queremos darle espacio al debate porque hay varios temas de contingencia, de preocupación y de curiosidad por todos nosotros, para poder tener la claridad en los temas que vamos a plantear y que están opinando ustedes, que traen la opinión de sus compañeros en cada uno de los territorios donde ustedes. Sin alargarme más, dejamos entonces al profesor para que nos dé un encuadre, solo una pequeña reseña. Él ya estuvo con nosotros en las primeras capacitaciones que hicimos como metropolitanas en la Caja Los Andes. Él ya ha tenido presencia con nosotros, no sé si ustedes no todos a lo mejor fueron, y le solicitamos esta ayuda para poder entender en qué arenas movedizas nos estamos moviendo. Profesor, por favor, adelante. Ok. ¿Aló? ¿Se escucha ahí o no se escucha? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar sin micrófono. Buenos días a todas y a todes. Gracias por la invitación. Voy a ser bien breve porque me dijeron que tenía media hora solamente para exponer y tener unos 10 minutos de alguna discusión. Lo que yo quiero presentar es la situación política que se encuentra la sociedad chilena luego de concluida, de cerrada, de terminada la coyuntura crítica que se abrió en octubre del año 2019 y que se cierra el 17 de diciembre del año 23. Fueron 4 años en que la sociedad chilena, sus actores políticos, sociales, gremiales, como los sujetos en general, la ciudadanía vivió una espera, una situación convulsa, una situación que suponía que había que esperar lo que el futuro se venía, ya sea con una constitución nueva, como fue la primera de la convención convencional, o con una segunda constitución que fue la redactada por los sectores más conservadores del país en el Consejo Constitucional, que es la Constitución de los Republicanos. Sin embargo, lo más notorio después de todo el proceso constitucional de 4 años de incertidumbre, por decirlo de alguna forma, ¿qué es lo que tenemos? Nada. Esa es la realidad. O sea, Chile optó por no cambiar la institucionalidad política que había regido a Chile desde 1980 hasta la fecha. Porque seguimos manteniendo la misma constitución política que fue aprobada en un plebiscito trucho, en un plebiscito fraudulento en 1980 por la dictadura militar. Por lo tanto, tenemos ya cerca de 44 años de duración de la Constitución Política de 1980 y al parecer da la impresión
que por los resultados obtenidos el 17 de diciembre, ese proceso se cerró. Ese proceso concluyó y no hay posibilidades reales y efectivas de modificar la Constitución actual, ya sea por el camino institucional, ya sea por el camino parlamentario o ya sea por una asamblea constitucional movilizada desde las bases sociales ciudadanas. Todo esto obviamente podría cambiarse si es que llegara a producirse un segundo estallido o una segunda rebelión popular y ciudadana como la que se registró en octubre del 19. Pero parece ser que la mayoría de las personas que se movilizaron en el 19 o los grupos sociales, políticos y ciudadanos que se movilizaron en el 19 no constituían la mayoría nacional. Y que la ilusión de que la sociedad chilena había despertado y de que la ilusión de que la sociedad chilena había levantado en contra del neoliberalismo no pasó de ser una pesadilla. Para algunos, un sueño esperanzador para otros, pero finalmente no fue nada. No fue nada. Absolutamente nada. Y eso es lo más grave de todo. Que la mayoría de la población, acerca de un 70% de ella, en los hechos, en los procesos electorales que se realizaron el 4 de septiembre, ¿cierto?, del 23, como el 17 del 22, como el 17 de diciembre del 23, apostaron por el no cambio político, por el no cambio histórico. Es decir, apostaron por quedarse con la misma situación política que existía antes de octubre del 19. En otras palabras, y yo lo escribí hace tiempo atrás, dije que el país estaba regresando, comillas, al oasis descrito por el ahora desaparecido, ¿cierto?, presidente Piñera. Se volvió al oasis, se volvió al mar de tranquilidad que existía antes de ese periodo. Las razones de por qué se produce aquello tiene que ver con la constitución y conformación de lo que yo denomino el sujeto neoliberal. Los sujetos neoliberales. Esta es una sociedad neoliberal en distintas formas y de distintas maneras. La sociedad neoliberal es tremendamente competitiva. La sociedad neoliberal es una sociedad consumista. La sociedad neoliberal es una sociedad individualista. Es una sociedad profundamente egoísta. Es una sociedad que privilegia lo individual por lo colectivo. Es una sociedad dominantemente donde los medios de comunicación constituyen el mecanismo informativo y formativo de la ciudadanía. En ese sentido, ¿cierto?, esta es una sociedad que aspira a tener tres cuestiones fundamentales o tres valores que rigen a todos los ciudadanos, tanto hombres y mujeres, niños y niñas en esta sociedad. ¿Cuáles son los tres valores fundamentales que persiguen de manera intensa los ciudadanos y las ciudadanas nacionales? En primer lugar, buscan tener dinero. Es decir, ustedes dirán, pero eso no tiene nada de malo. Claro, cuando el dinero sirve para propósitos específicos y no necesariamente para incrementar el consumo desaforado y el incremento del patrimonio, es de manera en que yo, a través del dinero y la obtención de dinero, obtengo mejor estatus.
El segundo es el éxito, buscar el éxito, competir por el éxito, ser exitoso en todo ámbito, en el espacio laboral, en el espacio profesional, en el espacio educativo, en el académico. Yo tengo que tener éxito. Chile es una permanente carrera de los hombres y mujeres por obtener el éxito. Y luego eso va acompañado de otra cosa, que es tener fama. Esta es una sociedad que vive de la fama. Y por lo tanto todos buscamos, porque uno no se puede desprender de esa situación, buscamos ser exitosos, buscamos tener dinero, buscamos por tener fama. Pero eso nos lleva también a un hecho de que los volvemos trabajólicos. Es decir, es una sociedad permanentemente que está enajenada en el trabajo, porque la única forma de poder participar en los mercados que tiene esta sociedad es a través de obtener dinero, y lo buscamos de cualquier forma, y esto nos lleva a otro elemento que es muy característico de la sociedad actual, que esta es una sociedad tremendamente corrupta. ¿Por qué? Porque si yo quiero ser famoso, tener dinero y ser exitoso, tengo que usar todos los implementos y todos los mecanismos y todos los medios que nos permitan para hacerlo. Y nosotros no nos damos cuenta, muchas veces somos inconscientes de la forma cotidiana que hacemos actos de corrupción. Claro, por cierto, nosotros siempre nos fijamos en los actos de corrupción que realizan las autoridades públicas. Y hemos visto en el último tiempo un desfile de situaciones de actos corruptivos. Pero si nosotros no empezamos a investigar y analizar la forma como nos comportamos los ciudadanos comunes y silvestres, nos vamos a dar cuenta que también estamos haciendo actos corruptivos. De manera que una sociedad que yo la grafico, y ustedes lo podrán pensar inmediatamente, en esa canción, en ese tema que en un momento determinado llevó al éxito y a la fama y al dinero, por cierto, a este cantante español Miguel Bosé. ¿Se acuerdan de él? Sí. Bueno, sí, yo sé que las damas siempre se acuerdan de él. No es mi favorito, a mí no me gusta. Bueno, pero Miguel Bosé tenía una canción en los 80, cuando se iniciaba, que era Voy a ganar. Voy a ganar. Voy a ganar. Y ese era el objetivo de todos los chilenos, que comenzó a desarrollarse en la década de los 80, 90, 2000, etc. Como que tenemos que ganar permanentemente. Y si no ganamos, nos sentimos deprimidos. Entramos en proceso de depresión. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a través de ganar a lo que nos entrega el mercado. Pero al mismo tiempo eso genera una situación en que nosotros nos vamos enrollando, nos vamos envolviendo en situaciones que no son las mejores para la sociedad. Somos una sociedad profundamente, como insisto, egoísta. Y esa situación de ser sociedad egoísta, si ustedes analizan por qué fue derrotada la primera proyecto constitucional, tiene que ver con eso. Porque habría situaciones distintas, habría la situación de lo colectivo, habría la posibilidad de contar con un sistema de salud distinto. No, la gente decía, ¿cómo se van a meter con el sistema de salud? Hablaban de la ISAPRE cuando las ISAPRE estaban quebradas, pero la gente defiende la ISAPRE aún. Y prefiere tener la ISAPRE que tener un sistema de salud público financiado por todos los chilenos que permita tener a todos, darle solución a los grandes problemas que tiene la salud en este país, etc. Pero esos son mecanismos de egoísmo. El hecho de que no querer compartir. ¿Por qué fracasó el movimiento No Más AFP? ¿Por qué todavía seguimos teniendo la misma lógica? Este gobierno va a implementar la misma lógica de la capitalización individual de los recursos a través de modificaciones insustantivas a la ley de previsión social. Nada.
¿Por qué? Porque la gente prefiere tener su plata individualmente y no comparte la posibilidad de la solidaridad. Esta es una sociedad poco solidaria. Claro, ustedes dirán, ahora estamos todos tratando de apoyar a todos los que sufrieron, ¿cierto?, los incendios de la quinta región, etc. Somos solidarios en esos momentos. Pero la solidaridad para constituir el cemento de la sociedad tiene que ser extendido en el tiempo y en el espacio, pero permanentemente. No excepcionalmente. Entonces, todos esos elementos hacen que, y podríamos seguir profundizando, pero el tiempo es inexorable, ¿cierto? No nos permite profundizar, y eso es lo que tienen que hacer ustedes como dirigentes sociales, como dirigentes de la salud, como parte del sistema, tienen que entrar a reflexionar por qué se perdió, no el proyecto constitucional de diciembre, sino el primer proyecto constitucional. ¿Y qué estaríamos dispuestos a hacer para un próximo proceso constitucional? ¿Vamos a mantener lo mismo que llevamos acerca ya de 44 años, casi medio siglo con la Constitución del 80? ¿Vamos a seguir proyectando la institucionalidad autoritaria? Etcétera. Pero eso es una reflexión que tenemos que hacer todos y todas y todos los individuos de este país. ¿Por qué rechazamos una constitución política que habría la posibilidad de construir una sociedad distinta a la que tenemos? Dicho esto, y cerrado el proceso constitucional el 17 de diciembre del 23, ¿qué es lo que se produce en el país? Se produce una situación de normalización. Chile entra, después de 4 años de convulsión, en un proceso de normalización. Todo vuelve a estar quieto. Todo vuelve a una situación de pasividad. Bueno, lo vimos el 8 de marzo. Lo vimos en lo que fue la marcha feminista, que no tuvo la dimensión, no tuvo el impacto de lo que había sido años anteriores, porque se ha producido un reflujo, una contención, un momento de repliegue, de estancamiento de los movimientos sociales. Hoy día no tenemos movimientos sociales actuantes. No tenemos movimientos sociales. Estos han quedado totalmente en silencio. Eso no quiere decir que no tengamos conflictos políticos, conflictos sociales. Obviamente que uno de los conflictos sociales más característicos del último tiempo es el conflicto de la educación en la región de Atacama, ahora Antofagasta, etc. Pero esos son sectoriales. ¿Para qué decir del movimiento sindical? El movimiento sindical hoy día se está movilizando en relación a la situación de la Fundación Paipote en Copiapó, ¿cierto?, con respecto al cierre, pero nada más. Entonces hay un silencio. Hay una recuperación, si ustedes quieren, de la gobernabilidad. Y esa gobernabilidad se aprecia, por ejemplo, en situaciones tan desastrosas para el país como este acuerdo entre Codelco y Suquehem, que es la sociedad de Ponce Lerú, para la explotación del litio. Pero ¿sabe usted lo que significa entregarle la explotación del litio a este señor, Ponce Lerú? Es limpiar la imagen de un corrupto, de una persona que había, ¿cierto?, obtenido Soquimich a través de ser nada menos que el yerno de Pinochet, pero posteriormente se encargó de financiar de manera ilegal a los partidos políticos de todo el espectro. Un corrupto. Y ahora el Estado y este gobierno lo legitima, lo cual es una aberración. Entonces estamos en presencia de situaciones como esa. Ahora todos los alcaldes andan pidiendo que salgan los militares a la calle.
Todos y todas, con excepción, curiosamente, de la Evelyn Matei. La pregunta es ¿por qué? ¿Cierto? Porque no quiere que le arrebaten, ¿cierto? Una posibilidad a la derecha de tener a los militares bajo su control, etcétera. Pero piensen ustedes, estimadas y estimados, hoy día no siquiera tenemos un movimiento poblacional, no tenemos un movimiento de pobladores. El movimiento de pobladores fue esencial, fundamental, constitutivo del movimiento popular en la década de los 60, 70, o de ustedes que eran de los 50 en adelante, después de la toma de la población La Victoria. Lo que tenemos hoy día son tomas realizadas fundamentalmente por un movimiento migratorio de distintas nacionalidades. Y fue la responsabilidad del Estado que le abrió las puertas a aquellos, ¿no? Y hoy día quieren sacarlos o quieren discriminarlos a través de las Fuerzas Armadas. Entonces, este es un país que se vuelve loco. Es un país esquizofrénico. Ustedes pueden entenderlo mejor porque son del ámbito de la salud. Es un país bipolar. Es un país enfermo. Y todos nosotros dentro de él, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el sistema político? Los partidos políticos, ¿qué están haciendo hoy día? Después de cerrar el proceso constitucional, los partidos políticos se preparan todos a participar, todos, digo, de la extrema derecha hasta la izquierda anticapitalista, se preparan para participar en los procesos electorales de octubre de este año. En todo lo que tiene que ver con las elecciones de alcaldes, de concejales, de cores, de gobernadores. Están preocupados de eso. Y todos han olvidado de lo que fue octubre y el proceso constitucional. Y si lo recuerdan es para denigrarlo, para hablar mal de ello y para decir que nunca más. Pero los problemas de la sociedad chilena que llevó a un grupo de chilenos y chilenas a levantarse en octubre siguen pendientes. Esos problemas no se han terminado. Y este gobierno, para que les digo, ¿no? Es incapaz. Es incapaz de darle solución. No tiene iniciativa política. No tiene voluntad política. No tiene fuerza social para hacerlo. Lo que hacen es se están uniendo las fuerzas políticas del Frente Amplio en este nuevo partido, Frente Amplio, justamente el fin de semana Convergencia Social y Revolución Democrática se han unido para conformar un nuevo partido. ¿Con qué objetivo ustedes piensan eso? Para poder competir electoralmente, pero ni siquiera para plantearse un proyecto político transformador para Chile, como era la promesa. Fracaso total. Fracaso total. Y estamos viviendo una situación de inseguridad. Y ustedes lo saben bien. Estamos viviendo una situación que uno podría calificar de capitalismo goré. ¿Qué es el capitalismo goré? El capitalismo goré es una condición que asume el capitalismo cuando se basa en empresas del crimen organizado y se basa en la distribución, comercialización de droga. Pero no solamente droga, sino también de tráfico de personas, de tráfico de mujeres, de secuestro, de extorsión, etc. Y que ese capitalismo goré tiene una particularidad, es tremendamente violento. Eso explica que nosotros estemos todos los días nos enteramos de que aparece un cuerpo por ahí con un balazo, un cuerpo mutilado o cualquier cosa. Eso, goré, viene del concepto de las películas goré, que es de extremadamente sangrienta,
como por ejemplo Masacre de Texas. No sé si lo han visto ustedes, pero que es pura sangre. Bueno, ese concepto se aplica para explicar este tipo de capitalismo, que no es privativo de Chile, el capitalismo goré. El capitalismo goré también lo vemos hoy día en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en Argentina. Lo vimos recientemente en lo que ocurrió en Ecuador y así sucesivamente. O sea que este no es un fenómeno particular chileno, sino que es un fenómeno de carácter regional. Pero para eso no hay política clara, definida para enfrentamiento. No hay imposibilidad de perseguir, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la ruta del dinero, porque ahí está la clave. ¿Quiénes son los que financian? ¿Quiénes son los que consumen? Etcétera. De manera entonces que la sociedad chilena, a pesar de estar en una pasividad política, está siendo remecida por esta situación del capitalismo goré, que no se ve que las autoridades tengan claridad para enfrentarlo, ni para contenerlo, ni para ofrecer a la ciudadanía, ¿cierto?, seguridades que tengan que ver con la seguridad pública, etcétera, ¿no? Solamente lo que quieren es represión y milicos en la calle. Yo creo que esa es una situación muy incómoda. Recuerden ustedes que cuando Piñera sacó a los militares a la calle, la gente estalló en iras. Y ahora pedimos, y yo estoy seguro que muchos chilenos y chilenas también apoyan esa medida, de que salgan los militares a la calle. Y eso es peligroso. Pero lo peor de todos, y con esto voy terminando para cumplir con el tiempo, con esta desordenada, si ustedes quieren, síntesis, lo más es que no tenemos una oposición política de izquierda. Este país carece de una izquierda. No me vengan a decir que la izquierda está en el gobierno, porque eso es falso. Por favor, eso es falso completamente. Ni el Frente Amplio es de izquierda, ni el socialismo democrático es de izquierda. Ayer se produjo una situación que yo comentaba también en otro lugar, que renunció uno de los históricos del Partido Socialista, Germán Correa, que llegó a ser ministro de Estado, ministro del Interior, etc., renunció al Partido Socialista después de 57 años de militancia, porque el Partido Socialista le da vergüenza en su posición procapitalista que se encuentra. Por lo tanto, no me vengan a decir que hoy día está la izquierda en el gobierno. No hay izquierda. Ni el Partido Comunista de Chile es un partido de izquierda, sino que es un partido que realiza y que implementa y desarrolla políticas neoliberales. Es el distinto ministerio que se encuentra, ¿para qué decir del Ministerio de Educación? Y no porque el ministro Cataldo sea comunista, sino porque es un mal ministro, punto. Como la Maya Fernández, no es porque sea la sobrina de Allende, tiene que ser buena, o nieta de Allende, tiene que ser buena como ministra de Defensa, es una mala ministra de Estado. Y así podríamos nombrar una serie de otros ministros que no dan el ancho para hacerlo. Este es un gobierno que ha fracasado, es un gobierno que inicia su tercer año de gobierno en total fracaso. Lo único que va a hacer es administrar este país hasta que lleguen las nuevas elecciones de presidente, que va a ser un alivio dejar el gobierno para muchos. Pero van a dejar el país, no sé, ¿en manos de quién? ¿De la derecha? ¿De la derecha así extrema como Kast? ¿O de la derecha no menos extrema como la de Matei? No hay nadie más, pero hay que construir. La tarea es construir una izquierda, con proyecto de izquierda, con proyecto anticapitalista y antineoliberal. Un proyecto que se proponga discutir los bienes comunes, discutir el tema de la minería, discutir la previsión social, es decir, en una perspectiva transformadora. Si no tenemos eso en el corto plazo,
Desgraciadamente para todas las personas que son de izquierda, y tal vez aquí pueden haber algunas, tal vez ninguna. Igual sería yo estar hablando en el desierto. En el desierto. Pero si no se tiene un proyecto, vamos a seguir siendo una sociedad neoliberal por muchos años más. Y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos serán hombres y mujeres de la sociedad neoliberal del futuro. Esta es una sociedad que no, por eso yo he sostenido, es una sociedad que no tiene futuro si no rompe con el actual presente. El tiempo predominante es un presente eterno, neoliberal, y que para poder lograr salir hay que romperlo. Pero eso también requiere fuerza social. Eso requiere la activación del movimiento sindical, de los movimientos sociales, de los movimientos pobladores, de los movimientos estudiantiles. Fíjense ustedes que el movimiento estudiantil, que siempre había sido un sujeto protagonista de marzo, hoy día, ¿dónde está? ¿Dónde están los estudiantes? Están estudiando, dirán algunos. ¿Dónde? Si no tienen ni cupo en los colegios. Pero en algunas partes, no en todas. Entonces, hay que abandonar, y yo esto lo digo siempre, y con esto termino, Dan. Hay que abandonar el sindicalismo que solamente lucha por mejoramiento económico, por el economicismo que existe al interior de los movimientos sindicales, de todo orden. Porque eso refleja lo que yo decía al comienzo de esta charla, que era la búsqueda incesante, permanente, de la mejoría económica para tener patrimonio. ¿Para qué? Para tener la primera, la segunda, o si fuera la tercera casa, para tener el auto, pagar el auto, qué sé yo, y todo ese tipo de cosas de bienes materiales y patrimoniales que constituyen al sujeto neoliberal. De manera que también el desafío de la transformación no está solamente en los actores políticos, no está solamente en los partidos, sino que la transformación tiene que estar también en los sujetos. Y creo que los sujetos, después de 4 años, no estuvieron a la altura de los cambios que se requerían. Y por esa razón, ¿cierto?, seguimos siendo una sociedad neoliberal y seguimos manteniendo una constitución dictada en dictadura. Aunque se le hicieron modificaciones en el 2005, pero gruesamente es la misma constitución que hizo aprobar el dictador, y Jaime Guzmán debe estar totalmente contento y feliz, mirándonos desde arriba y diciendo, hacen lo que nosotros queríamos que hicieran. Ese es el drama de Chile. Esa es la tragedia de Chile. Esa es la tragedia de hombres y mujeres chilenos que no saben enfrentar el cambio político, tienen aversión al cambio político, tienen miedo. ¿A perder qué? Yo me pregunto, ¿perder qué? Si después de 40 años de trabajo, jubila a una persona, después de tener mucho dinero, termina viviendo con miseria de 220, 300 mil pesos mensuales. Y muchos dicen, no jubilo, sigo jubilando, sigo trabajando porque así mantengo mis ingresos. Pero no estamos dispuestos a luchar para mejorar para todos los chilenos y chilenas esos ingresos. Entonces es una sociedad, para mí, fracasada. Es una sociedad derrotada. Es una sociedad que finalmente elige el no cambio. Y eso es lo más dramático de todo. Gracias por escuchar. Compañeros, vamos a darnos 5 o 10 minutos si quieren hacer consultas a Juan Carlos. O tienen una opinión distinta. La verdad que cuando nosotros pensábamos como directorio traerlo es un poco mirarnos al espejo lo que nos está pasando. Es duro escucharlo, porque uno lo piensa, pero cuando lo escucha desde la externalidad, uno llega a quedar como en shock, pero es la realidad que nos está ocurriendo y que nos está marcando la vida.
Y tiene que ver con todo lo que vamos a hacer, pues compañeros, el movimiento sindical, nuestras luchas propias, tiene que ver con todo este entorno de un escenario que no es para nada el que necesitamos para construir una humanidad distinta. Por lo tanto, entendemos que pueden muchos estar de acuerdo y otros tantos no, pero eso es la gracia de tener opiniones distintas, y ahora quienes quisieran expresar o hacer consulta en esta materia tienen la libertad para ver cómo las respondemos con el profesor antes de terminar esta primera etapa de inicio de esta reunión. ¿Algún compañero de la asamblea quiere? Adelante. Eric, ¿no? Juntamos varias y después. El Eric, Ya. ¿quién más tiene opinión? Eric, Adela, alguien que los vaya anotando. porque Sí, me yo siento- anoto. Se me va la memoria. Se te va la onda. Eric, Adela, Ya. ¿alguna otra compañera o compañero que quisiera tener una opinión? Por ahora parece que estamos, partimos, Juan Carlos, con las Sí, dos. sí, sí. Perdón, que estoy un poco... Lo mío no es como una consulta, ¿ya? Pero sí me gustaría que ojalá, no sé qué opinan mis compañeros, pero que esta charla que hizo el profesor Juan Carlos, ojalá tuviera con también los dirigentes más arriba, ojalá con la confusión, ¿ya? Porque es la importancia de la lucha de los dirigentes. Me cuelgo de las palabras de don Juan Carlos. Hace poco, ayer he estado en paro, y el paro se canceló, ¿ya? Y esas cosas debilitan. Y ahí creo que hay un descontento acá de muchos compañeros, hablo también de mis bases que están un descontento, una falta de respeto, de que fue un paro que fue programado y que un día para otro, ¡pum!, se cancela. Y encuentro que eso ha debilitado el tema de nosotros como dirigentes, debilitado el tema de la confusión. Ojalá que don Juan Carlos, esta charla que hizo hoy día, la comparta, y ojalá que los dirigentes de la confusión lo vean, se tomen a conciencia de esto, porque creo que aquí hay un descontento. Ya ahí lo dejo como lo quiero expresar. Segundo, sí quisiera hacer una consulta con respecto a la AFP. Habla un tema de movimiento de la AFP, el tema de que hay un tema de goteo, un tema de individualismo con respecto al tema de los recursos para el tema de las pensiones. Hay un tema que no se ha tocado. Yo he visto que ningún partido político ha hablado del tema de que cuando las AFP pierden dinero, lo asumen nosotros, ya, lo que cotizamos. Y nadie ha hablado de eso, nadie ha peleado por quitar eso, ya. Todos dicen ya aumentó un 3%. Aquí tiene súper claro que con lo que uno cotiza, claramente no va a tener una tremenda población, ya. En países como de Europa, en Estados Unidos, cotizan mucho más. Y esa sociedad tiene que tener claro que si tú cotizas un 11% de tu sueldo, no va a mejorar mucho tu pensión. Y eso hay que dejarlo claro. Yo creo que a veces hay un tema de, claro, uno trabaja y uno tampoco comparte de que la persona que no trabajó tenga una pensión, porque es como injusto. Pero por otra parte, tampoco es justo que esa persona no tenga una pensión, ¿ya? Entonces es la balanza. Pero yo creo que como sociedad, si los políticos no se cuadran, y solamente se cuadran en su bolsillo, y me puedo también las palabras de don Juan Carlos, el tema de aquí es eso. Lastimosamente nosotros somos como obreros nomás, todos somos obreros, trabajando hasta cuando lo dé la cuerda. Así que es más que nada el tema de la AFP. ¿Cuál sería como la solución? ¿Cuál es la visión que ve usted de cómo podríamos llegar a un mejor puerto con respecto a eso? Perfecto. ¿Vas respondiendo al final? Sí, al final mejor. Ya, Adela. Adela. Después viene Pablo. Pablo. Adela. Con respecto a lo que exponía Juan Carlos, yo siento que pasan varios fenómenos. Primero, dentro del sindicalismo, el individualismo, dentro de nosotros como dirigentes. Y no solo en la federación o en la Confusan, estoy hablando a nivel nacional. CUT, donde las cúpulas se siguen manteniendo y no están visualizando un contexto general de mejoramiento en el trabajador. Podemos discutir si es económico o no, pero hay mucho más que solo lo económico, que es calidad de vida. Y que no se ha tenido el poder ni la coordinación para, si llamamos una paralización, realmente sea una paralización. La CUT muchos años llamaba paro nacional y en realidad los que nos parábamos eran los públicos, pero no
así el resto de los trabajadores. Entonces ya tenemos ahí una merma, porque lo que ellos quieren mantener es su cuota de poder. Y ahí viene el individualismo y el egoísmo. Lo otro es que dentro de lo poblacional, efectivamente hay una desarticulación de los pobladores. Ellos no están organizados, tenemos CDN, que en realidad son 3 o 4 personas que están ahí, pero que no hay bajada de información. Ellos no llaman a una masa, no hay una canalización. Cuando también el gobierno local llama o convoca, son los mismos de siempre que uno puede ver en las convocatorias para poder hacer que sean participativos. Una participación que también la gente se cansó de participar cuando no es vinculante. O sea, lo que yo expongo y digo no es vinculante. Entonces, si quieren lo ponen y si no, al final van a hacer lo que ellos decidan. Y ahí parte la desarticulación y el inmovilizar a las personas. Además de eso, tenía otra cosa que es la parte de educación. La gente no tiene, nuestros hijos no tienen educación. Ellos toman conocimientos más no educación. Porque la educación tiene que ver con otras cosas, con ver cómo yo veo a un otro, cómo yo, lo que al otro le pasa si es que me importa. Porque todos hablamos de empatizar, de un montón de cosas, pero en la práctica eso no se ve. Entonces hay un montón de cosas que efectivamente nos pasa. A mí me pasa mucho que cuando trato de hablar estos temas en mi asamblea, tengo una resistencia feroz. No, es que nosotros no hablamos de política, compañeros, aquí todos hacemos política. El tema no es política partidista, es desde abrir nuestras conciencias y decir qué es lo que nosotros buscamos y qué es lo que nosotros queremos de un gremio. Porque finalmente ustedes no necesitan un representante solo que vaya a ver carrera funcionaria, que le suban el sueldo, que no sé qué. Hay una cosa que va mucho más allá y que es más profunda. El tema de movimiento no AFP, a mí me costó un mundo que los compañeros me escucharan en una asamblea. Cosas que a ellos le iban a afectar. ¿Y sabéis cuándo se dan cuenta? Cuando le toman el peso, cuando jubilan. Ahí recién dicen, uy, parece que me equivoqué. Entonces, ahí hay un montón de factores que sí nos influyen. Y que la gente, además, y lo peor de todo, es que tampoco quiere aprender ni escuchar. Porque nosotros podemos tener todo el conocimiento, pero si el otro no se abre a escucharte, no vas a poder lograr llegar ni sensibilizar. Gracias, Adela. Pablo. Mira, es compleja la situación. Es compleja la situación porque yo estoy contaminado. También está contaminado. Todos. Estamos todos contaminados. Todos. Este proceso empieza, ¿no? La atomización del movimiento sindical desde el 11 de septiembre del 73. Todos sabemos la historia. Se fracciona el sindicalismo. Los actores más fuertes públicos eran la salud y la educación. Se fracciona, se destruye todo. Y se creó una constitución. Todos lo sabemos. Pero también este otro concepto de la globalización, que nadie le tomaba interés, fue introduciéndose. Y como dice el profesor, los 3 elementos: tener poder adquisitivo. Y bajemos a nuestras bases, a nuestro sindicalismo básico primario. El proceso de calificación tiene un incentivo en dinero. Y yo soy mejor que mis otros pares. ¿Sí? Y peleo y lucho para ganar al otro. Y viene ese proceso de corrupción. No me importa cómo. Tengo que ser mejor.
tengo que tener esas lucas. Hice un ejemplo simple, que todos los años vemos ilusionados con tener el premio. Y después del proceso, viene un proceso de depresión, de molestia, de rabia contra el otro que ganó. O sea, nos transformaron en verdaderas aves de rapiña entre nosotros mismos. Y el proceso de exitismo, que dice el profesor, lo podemos ver también en organizaciones nuestras, como dirigentes, y nos ha pasado recientemente, como dirigentes, y para lograr el éxito, van con verdaderas cartillas de AFP ofreciendo oficina por oficina que se cambien de agrupación, siendo que todos somos la misma agrupación. Pero yo tengo que tener la mayor cantidad de socios. Hacerlo más grande. Tengo que ser importante, porque tengo que lucir delante de mi jefe de salud, porque tengo que lucir y que me tomen en cuenta cuando el alcalde hace alguna ceremonia. Entonces nosotros nos hemos ido corrompiendo y nosotros lo toleramos, y es parte del juego, es parte de nuestro quehacer. Y discúlpenme la expresión grosera, es parte de ser maricones entre nosotros mismos. Y estamos sentados en una misma asamblea pensando cómo yo le quito socios al otro. Y eso ha ocurrido, y eso ocurre en la cisterna. Lo digo por experiencia propia. No sé en qué otra municipalidad ha ocurrido, yo creo que ha ocurrido en varios. Entonces nosotros nos decimos a sí mismos, así es la cosa, compañeros, cagándonos unos contra otros. Entonces ahí está el proceso de exitismo y la fama. Nosotros apuntamos a que la Confusan es chueca, porque la Confusan no ha sido capaz de aumentarnos el sueldo, como que si la Confusan fuera nuestro empleador, y así me lo han dicho varios socios. Ustedes no son capaces de aumentar nuestros sueldos. O sea, nosotros no somos capaces de mitigar, discúlpenme la expresión, la mierda que tienen en sí mismos. Oye, tengo un problema de remuneraciones, ¿por qué no me lo vas a ver? O sea, nosotros hemos ido acostumbrando a nuestros socios a ser empleados domésticos y no hemos sido capaces de educar, porque nosotros no queremos perder socios y vamos corriendo y vamos solucionando los problemas. La responsabilidad es nuestra. Lo que ha hecho el gobierno militar no tiene parangón. Las AFP, las constituciones y toda la modificación al modelo neoliberal es exitoso en Chile porque se hizo a sangre y fuego. Lo que quiere hacer en Argentina, el presidente argentino no lo va a poder hacer porque necesita el fusil con la bayoneta metida en cierta parte de la población. En Chile sí se puede. El problema es cómo salimos de este problema. ¿Cómo? Gabriel Salazar hablaba de los movimientos sociales, que estos movimientos sociales nunca dejan de existir, son ondulantes, suben, bajan, pero siempre va a depender de nosotros, y nosotros también pertenecemos a movimientos sociales. Primero somos nosotros que tenemos que entender que nuestros socios son socios y no son hijos nuestros. El que quiere piedra, bien, comerá piedra.
hasta que se dé cuenta que no tiene dientes, hasta que se dé cuenta que tiene que aprender nuevamente, y nosotros tenemos que aprender nuevamente, aquí que es un movimiento social, que es un sindicalismo, y manejar nuestras asociaciones como dirigentes, no como caudillos, no como servidores. Un segundo yo. Esa es mi opinión. Pablo, gracias. Rosario, y vamos a hacer un debate cortito. Yo sé que esto es súper interesante, pero también queremos dar el tiempo para lo que viene propio en el resto de la reunión de nuestro debate, que me parece que es bastante necesario y urgente poder conversarlo. Rosario, y después don Juan Carlos Conteste Gómez las Leighton, preguntas. y cerramos, por favor. Compañero y compañeros, mira, bueno, tengo la cabeza como revuelta con todo esta ponencia del profesor, que es muy fuerte, te da un mazazo en las emociones, porque eso me pasa a mí como dirigente, ojalá le pasara a todos lo mismo. Es como lo que estamos como dirigentes, es como que nos cuenten la verdad y nos den un tremendo mazazo que hacemos. Mira, yo soy una dirigente antigua, ya en la Florida y en la Federación llevo 2 periodos, y nos hemos sentado a conversar lo que sacamos a colación en esta asamblea, y qué hacemos ahora. Mira, nosotros hemos estado acarreando harto movimiento durante harto tiempo. Yo recuerdo el movimiento de la Numa FP, que fue fantástico, que nos paramos 4 pelagatos en la Plaza Italia todos los días jueves con un cartel Noma FP. Y las compañeras se ríen porque era así, y íbamos con un parlante, lo llevábamos con un carrito. Mira, fue muy bonito, y porque eso se acabó porque todos queremos algo que es nuestro, para nosotros nomás. ¿Cuándo vamos a recuperar la comunidad, de ser más solidarios, de que aquí no nos salvamos solos? En Chile no nos salvamos solos en un lugar del mundo. Entonces, cuando entendamos ese concepto de que no nos tenemos que salvar solos, afortunadamente los compañeros que nos vinculamos a la dirigencia todavía creemos en eso. Yo creo todavía que el mundo va a ser mejor y va a ser más justo, y por eso estoy acá. Yo creo que puede cambiar, pero tenemos que hacer un chispazo para que eso cambie. Pero para que eso cambie también tenemos que cambiar nosotros y dejar de ser servicios de bienestar en las comunas, porque somos servicios de bienestar y nosotros somos dirigentes sindicales, no somos servicios de bienestar. Tenemos que volver a darle una vuelta hasta hacer un análisis y volver a reinventarnos, porque todo cambia en algún momento de la vida y eso depende de nosotros, también depende de las bases. Así que eso, compañero. Gracias, Rosario. Profesor. Sí. Vamos a tratar de ser bien cortos. Pero bueno. En primer lugar, con respecto a la intervención de aquí del compañero, yo diría que para poder pensar un sistema de previsión social que permita a las personas que terminan su tiempo laboral, ¿cierto?, su ejercicio laboral, porque ya tienen que pasar necesariamente a retiro, al descanso, que esa previsión social les genere justamente aquello, condiciones para vivir el descanso y el disfrute de años de jubileo, que es la jubilación, ¿no? Pero para eso hay que pensar cómo hacemos que el desarrollo económico del país sea integrado, que tenga toda una visión de conjunto en la cual, ¿cierto?, los recursos que se generan al interior del país pueda ir a conformar, ¿cierto?, el pozo, a conformar los fondos que permitan entregarle buenas pensiones de un 70 a un 80% del retiro, ¿cierto?, a la gente, ¿no? Una tasa de reemplazo. Claro, una tasa de reemplazo en ese sentido. Y lo otro que también hay que implementar, aquello que se implementó durante el siglo XX, que fue que las personas jubilaban por años de servicio. Porque aquí las personas siguen trabajando hasta los 40, 45, 50 años de trabajo. Cuando tienen 70 años todavía siguen trabajando porque no quieren abandonar el trabajo, porque eso les permitiría mantener los ingresos. Pero para eso hay que hacer un planteo del desarrollo del país que queremos en su aspecto económico para hacer las distribuciones de los ingresos necesarios. Pero en un proceso de cotización no tiene que ser individual y no tiene que ser solamente del trabajador. Tienen que haber 3 actores dentro de ese plano, que era el Estado por un lado, los trabajadores y los empleadores. Ahora recién se está planteando de que uno de los 3%, el 6% sería a cargo
de los empleadores. Y ven ustedes la resistencia que eso significa, ¿no? Pero aquí hay que volver a pensar un sistema integrado, el desarrollo integrado. ¿Para qué queremos nacionalizar la riqueza básica? ¿Para qué queremos nacionalizar los bienes comunes? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Cierto? Perfectamente lo que es hoy día la empresa El Litio permitiría a todos los chilenos tener que todos los años, en el mes de marzo podría ser entregado un bono a todos los trabajadores producto de la riqueza que genera tanto el cobre como el litio. Porque da las condiciones. Pero para eso hay que hacer una apropiación social de la riqueza que se produce en este país y no privada como actualmente tenemos. Pero eso significa plantearse otro tipo de Estado, otro tipo de concepción de sociedad. Por lo tanto, yo diría que por ahí tiene que ir el planteo. El planteo no se puede decir, terminemos con la AFP. Sí, terminemos con la AFP, pero la vamos a reemplazar por esto. Que sea un paquete integrado. Hoy día se discute eso sin discutir el proceso de acumulación de capitales que tiene este país. Entonces, eso está equívoco. Eso diría yo en ese punto. En el caso de lo que plantea Adela, hay una cuestión que es fundamental. Siempre se plantea la educación. Yo diría que hay que partir del siguiente planteo. La educación hoy día educa. Y usted me dirá, es que no, él educa justamente para hacer a los chicos y chicas neoliberales en el futuro. Hay una formación, hay un formateo, hay una preparación para que el sujeto sea un sujeto neoliberal. Y en ese sentido la educación, así como ha estado, hasta el día de hoy cumple y ha cumplido, ¿cierto?, esa tarea de socializar y formar. Uno podría decir de formar, pero formar dentro de la concepción neoliberal a los sujetos. Desde chiquitito, desde el kinder o del pre-kinder hasta cuando salen de la universidad, los que salen de la educación superior universitaria o los que salen de la educación superior técnico profesional o cualquiera, están formados neoliberalmente. Por eso son neoliberales. Entonces cuando nos planteamos cambiar la educación, para volver a cambiar la educación tenemos que volver a cambiar todo. Porque no le podemos pedir a un colegio que podría tener, así como el colegio que existe, el latinoamericano, por ejemplo, que tiene una forma de educación, pero ¿educa a cuántos? ¿A 500 o menos algunos? Pero estamos hablando de millones y de millones de jóvenes que se forman en el sistema educativo. Los profesores son muy buenos para movilizarse y reivindicar sus condiciones de materiales, pero ellos son los principales agentes del neoliberalismo en Chile. Piensen ustedes cómo son los profesores, cómo son las tías, las famosas tías. ¿Quién enseña a los niños a creer en el Halloween? Las profesoras. Educan a los niños en ese sentido. Entonces, están educados en la concepción neoliberal. Entonces, en ese sentido, no se trata de cambiar programas, sino se trata de cambiar la sociedad para que la sociedad cambie también en el sentido del proceso formativo. Ahora, sin duda, lo que tú señalas que no hablamos de política, eso es típico de la sociedad chilena. No hablamos de política porque la política genera división, la política genera conflicto, la política genera competencia, que puede ser muy buena cuando es honesta y transparente, y por lo tanto la política vivifica a las personas. Pero aquí se ha introducido y se ha construido a lo largo del tiempo una concepción de la antipolítica. Nosotros rechazamos la política porque rechazamos a los políticos, porque venimos educados, formateados desde siempre de que los políticos son malos. Del año 1973, como decía Pablo. Del año 73, Pinochet se encargó de decir que los políticos eran los responsables de todo. Y eso lo hemos seguido, el reírse de los políticos. Por ejemplo, yo he hecho un estudio acerca de cuándo comienza este desprestigio de la política. Y comienza a comienzos de los años 90, cuando todos los humoristas se reían de los políticos, que los políticos no hacían nada, que los políticos eran estos, que eran estiosos. Claro, los políticos después se encargaron de confirmar muchas de esas cosas.
¿Pero por qué? Porque también se produjo un alejamiento, un vaciamiento. La ciudadanía se fue hacia los mercados, a vivir en los distintos mercados y dejaron solo a los políticos. Y los políticos, estando solos, hicieron lo que ellos quisieron. Entonces, en ese sentido, el ciudadano, yo te lo he escrito, el ciudadano es bastante irresponsable. El ciudadano vota, si es que vota, y después se va para la casa. Y espera que tal vez el político le resuelva un conjunto de problemas. Y si no le resuelve ese conjunto de problemas, son malos políticos. Pero no tienen ninguna capacidad de organizarse para exigir a las autoridades, ¿cierto?, el cumplimiento o el seguimiento o la realización de X o Z cosas. De manera entonces que ese es el problema. El problema es que nosotros como ciudadanos hemos despolitizado la sociedad chilena. Fíjense ustedes que, ustedes lo saben bien, más del 54% de la gente no votaba en este país, pues. Lo curioso es que cuando fueron a votar, votaron por la derecha, pues. Y había gente de izquierda, compañeros y compañeras, que decían, no, en esa gente que no está el activo democrático, ahí está la resistencia al sistema, ellos son antisistema y por eso no votan. Y bueno, fueron a votar y votaron por la derecha. Votaron por el sistema. Votaron por el sistema. Y cuando tuvieron que ir a votar de nuevo en el 17, volvieron a votar, no porque fueran ideológicamente contrarios a la constitución de Kast, sino que simplemente no les gustaba y prefirieron quedarse con la constitución de Pinochet. Porque esa es la que le había dado seguridad. Aquella constitución que le había estructurado una existencia de 30 años. De 30 años. ¿Captan? Entonces, en ese sentido, esta es una sociedad también profundamente conservadora y apolítica. Y cuando hace política, la hace por la derecha, ¿no? Entonces, ese es un tema que hay que volver a hacerlo. Ustedes tienen que volver a... Hay una de las cosas que más se ha perdido en esta sociedad, que es la educación política. Yo no sé cuántas veces ustedes como Confusano, como organización o como sindicalismo hacen educación política. ¿Cuántas son las cartillas de educación política que circulan explicando lo que es el sindicalismo, de cómo sindicalizarse, etcétera? ¿Hay? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Yo diría que nada. Una vez cada 10 años. Más o menos. Bueno, pero ustedes vean, esa es la situación. Una situación en que no tenemos formación política. Es grave eso. Porque al ciudadano hay que ayudarlo a constituirse como tal también. Y esa es la labor de todos, también de los dirigentes. Los dirigentes tienen que educarse. Los dirigentes tienen que educarse. Porque dentro de las dirigencias, y discúlpenme, pero si esto puede ser cruel, dentro de las dirigencias hay una cuestión oscura, opacidad, de mucha corrupción. De mucha corrupción. Hablaba con un abogado laboralista y me decía, mira, de repente estamos discutiendo la realización de un paro, citan a los dirigentes a una reunión con la patronal y salen ellos diciendo ya se acabó el paro. No hay paro. Y al otro día, o 2 semanas después, aparecen con nuevos autos. Es que esa es la realidad, pues, compañeros. Y eso existe en la gran, pequeña y mediana industria. Es decir, nuevamente lo que decía el compañero acá con respecto al tema económico. Cuando yo hablo del dinero como elemento de persecución de todo, no es que yo esté denostando la lucha económica por mejoramiento de los salarios, sino que estoy diciendo también que eso se transforma en la única cosa importante. Y eso no es lo único importante, sino también son las condiciones en las cuales voy a laborar. ¿Por qué tengo que ser incentivado para hacer bien mi trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que darme un bono porque yo hice mejor la pega? Porque en vez de poner 50 inyecciones puse 100, por decir de una enfermera, qué sé yo.
No puede ser. Entonces, ese tipo de distorsión la ha introducido justamente esta concepción de Weltanschauung, como digo yo, esta cosmovisión neoliberal que a todos nos tiene atrapados, a todos nos tiene en esa lógica, y por eso somos lo que somos. Y por eso lo que tenemos que cambiar. Por eso yo digo que también la transformación no es estructural, no son las estructuras institucionales, políticas, económicas, culturales, institucionales que tienen que cambiar. Tenemos que cambiarnos también nosotros. Nosotros. Fíjense ustedes, y con esto termino esta parte. Cuando Pinochet dijo que la única forma que poder lograr el éxito de su proyecto era que pasaran varias generaciones. Y pasaron las generaciones y Pinochet debe estar muy contento, con Jaime Guzmán también. Y termino, y discúlpenme, voy a pasar un aviso económico ya que estamos en una sociedad neoliberal. Mire, yo tengo un centro de investigación que se llama Centro de Investigación Procesos Políticos y Sociales en América Latina. Y estoy proyectando, porque he considerado que una de las problemáticas más graves que existen en este país es el tema de la corrupción y la falta de ética. Y estoy proyectando para el mes de abril un seminario sobre corrupción, gobierno e ética pública. Y quiero invitar a todos los que quieran participar en ese seminario que puedan inscribirse, porque yo creo que, y sobre todo, a militantes de base como también dirigentes, porque tienen que conocer en qué opera, cómo se manifiesta la corrupción y cómo es la ética necesaria. Ahora que nosotros vamos a elegir candidatos para que sean nuestros representantes públicos, tenemos que saber elegir a aquellos que éticamente son responsables. Así que yo le he mandado el flyer a Rosario para que se lo envíe a ustedes, para los que quieran, se comunican conmigo y ahí vemos el asunto. Muchas gracias. Gracias.